Buenas tardes a todos. Les doy cordialmente la bienvenida a la novena conferencia de estas nuestras conferencias geotécnicas bolivianas. Esta tarde nos acompaña como moderador el ingeniero Rodrigo Rivera, que es el secretario de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, y también como moderador su servidor, el ingeniero Arturo Dehesa. Es un placer para mí presentarles esta tarde al ingeniero Eduardo Gutiérrez Klinsky. El ingeniero Gutiérrez Klinsky es en este momento jefe de laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Gabriel René Moreno y viene a presentarnos la experiencia en el laboratorio con el tema de determinación del módulo resiliente mediante el ensayo AASHTO-T 307. El ingeniero Klinsky es graduado de ingeniero civil de la Universidad Federal de San Carlos el año 1995 y es máster en Ingeniería de Estructuras en la Escuela de Ingeniería de San Carlos en São Paulo, Brasil, en el año 1999. Y actualmente es doctorante del programa de doctorado de Ciencias Exactas y Tecnología en la Universidad Gabriel René Moreno. Se ha desempeñado como consultor, supervisor y director principalmente en proyectos de puentes y de pavimentos, y dentro de su experiencia académica ha sido coordinador de académico de la unidad de posgrado de la Facultad de Tecnología de la Universidad Gabriel René Moreno. En esta instancia en particular, yo he tenido el placer de conocerlo y iniciar mi actividad con la unidad de posgrado, y además también le doy mucho valor a que él ha sido el que ha impulsado la realización de la maestría en geotecnia de la Universidad Gabriel René Moreno en su segunda versión, y siempre ha sido un entusiasta de la geotecnia, y eso es algo que apreciamos mucho porque su retroalimentación siempre es muy, muy importante, y ahora mucho más desde el laboratorio. Entonces, me resulta, como les digo, muy grato presentarlo al ingeniero, y estoy totalmente seguro de que su presentación va a ser muy, muy importante para nuestros conocimientos y también para informarnos un poco de la actividad del laboratorio actualmente. Le cedo la palabra, estimado Eduardo. Muchas gracias, ingeniero Dehesa. Un saludo especial para usted, ingeniero Arturo. Hemos compartido ya en varias ocasiones, tanto a nivel académico, profesional, a nivel de sociedad de ingenieros. Bueno, son muchas las vivencias que tenemos ya. Agradecer por esta oportunidad de compartir los limitados conocimientos que uno tiene en un asunto tan amplio, ¿no? Como es el tema de la capacidad portante de suelos en pavimento. Extender el saludo, ¿no?, al ingeniero, al doctor Juan Carlos Rojas Vidovic, y felicitarlos, ¿no?, por esta iniciativa, ¿no?, junto a la Sociedad de Ingeniería Geotécnica, que yo creo que hay muchos asuntos para desarrollar en nuestro país. Y bueno, vamos a colaborar con todo lo que esté a nuestro alcance para que esto cada vez tome más forma, crezca y podamos contribuir con conocimientos, experiencias y retroalimentación entre todos los colegas ingenieros, ¿no? Bueno, el tema que traigo aquí es dar unas nociones preliminares, compartir nociones preliminares sobre lo que es la determinación del módulo resiliente, ¿no?, de materiales de suelo para pavimento, y vamos a enfocarnos más que nada a la normativa AASHTO T307. Inicialmente voy a hacer una introducción de por qué realizar el módulo resiliente, qué es el módulo resiliente y cuál es su importancia, ¿no? Debido a que en nuestro país, digamos, todavía es muy desconocido para muchos, no solamente ingenieros civiles, sino ingenieros civiles con especialidad en pavimento. Entonces, como concepto general, el módulo resiliente podríamos asociarlo al concepto de módulo elástico, ¿no? Si recordamos un poco de
lo que es la resistencia de materiales, podemos definir el módulo elástico de un material como la propiedad de los sólidos que permite determinar la deformación tanto instantánea como diferida de los mismos, ¿no? Materiales como asfalto, aparte de elasticidad, tienen la propiedad de viscosidad. Por eso aquí se habla de deformación diferida también, ¿no? Materiales como acero y hormigón se caracterizan por presentar valores elevados del módulo elástico. Esto significa que necesitamos aplicar fuerzas o esfuerzos elevados para poder imponer grandes deformaciones en estos materiales, ¿no? Una de las características en el hormigón y la madera es que pueden presentar valores de módulo elástico variables en el tiempo, ¿no? Efectos como la humedad, temperatura, ¿no? Edad y dimensiones de secciones transversales en hormigón y madera pueden ocasionar alta variabilidad de este módulo elástico, ¿no? Cuando nos enfocamos al tema del módulo elástico ya en suelos, que aplicamos el concepto de resiliencia. Estos factores, ¿no?, que afectan el módulo elástico en hormigón y madera, como ser humedad y temperatura, también afectan en el módulo elástico de suelo, solo que no son los únicos, ¿no? El módulo resiliente en suelo es afectado por muchos más factores que los que afectan al módulo elástico del hormigón y la madera, ¿no? Entonces es así que vamos a ver una introducción sobre algunos de estos parámetros, ¿no? La característica de los suelos cuando empezamos a estudiar la resiliencia, ¿no?, o recuperación elástica que puede presentar un suelo, es afectada por parámetros mucho más variables que los que afectan a otros materiales de construcción. Entonces, en un primer estudio, lo que aquí he colocado un ejemplo, ¿no?, de un camión circulando sobre un pavimento, y aquí podemos ver esta fuerza P1 que la está transmitiendo la carga de eje trasero, ¿no? Entonces un parámetro tremendamente importante en el diseño de pavimentos es saber qué deformaciones van a ser aplicadas en nuestros materiales por las cargas de eje. Entonces, estas deformaciones son determinadas si nosotros tenemos una caracterización precisa, ¿no?, de la carga de eje y de las características viscoelásticas, tanto de la carpeta asfáltica y también de las capas granulares y suelo de fundación. Entonces, si nosotros tenemos bien determinado el módulo resiliente de capa base, capa subbase, subrasante, a través de los conceptos, ¿no?, mecanicistas de pavimentos, podemos llegar a determinar las deformaciones y todavía predecir cuál va a ser el desempeño del pavimento a lo largo de la vida útil, ¿no? Actualmente sigue siendo empleado en nuestro país el procedimiento de efectuar el diseño de pavimentos a través de el valor muy conocido, ¿no?, de CBR, de las capas portantes, y de la representación de la rigidez de las diferentes capas granulares
a través de factores, ¿no? De coeficientes estructurales, pero a través de esos coeficientes estructurales o valores de CBR, no podemos definir directamente cuál vendría a ser el parámetro de deformabilidad del suelo ante las cargas de tráfico, ¿no? Si bien existen en la literatura muchas tablas, gráficos y estudios que transforman esos valores de CBR a módulo elástico, aún así existe un gran vacío que vamos a ver ya eh, debido a qué. Bueno, esto también es una imagen donde aquí tenemos un ejemplo de un determinado suelo A. Es decir, tenemos el nivel del pavimento y en una determinada profundidad tenemos un suelo del mismo tipo. Puede ser una capa base, una arcilla, cualquier tipo de suelo. Una de las propiedades de los suelos es que si nosotros aplicamos esta carga P1 en un determinado punto de carretera y nosotros queremos a una profundidad H calcular el módulo resiliente, vamos a obtener un valor X de módulo resiliente a la profundidad H. Si nosotros en este mismo suelo calculamos el módulo resiliente a una profundidad H1, vamos a poder verificar que el módulo resiliente es otro. Es decir, dentro de un mismo suelo, el módulo resiliente no permanece constante, ya que es función de todo el estado de tensiones al cual el mismo se encuentra sometido. Entonces, habíamos hablado, ¿no? Como ejemplo, las propiedades resilientes, ¿no? O elásticas del hormigón, del acero, que pueden variar con humedad, con temperatura, con la edad, etc. El módulo resiliente también presenta la propiedad de ser muy variable aún para un mismo material en el mismo periodo, ¿no? Ya que el módulo resiliente de un mismo suelo se ve tremendamente influenciado por el estado tensional al cual se encuentra sometido, ¿no? Es así que aquí vamos a tener un determinado estado tensional a la profundidad H y, como dije anteriormente, siendo aún el mismo suelo, vamos a tener otro estado tensional a una diferente profundidad para el mismo suelo y siendo la carga constante. Entonces, en base a esto, podemos ver que dentro de un mismo suelo y para una misma carga, el módulo resiliente puede variar con la profundidad, ya que el efecto de tensiones afecta tremendamente el valor de módulo resiliente. Este es otro ejemplo donde en vez de tener una carga de eje simple, tenemos una carga de eje tándem y el suelo sigue siendo un tipo de suelo A, es decir, es el mismo suelo y H y H1 es el mismo punto del ejemplo anterior. Pero sin embargo, aquí nuevamente vamos a tener variabilidad de módulos resilientes a pesar de que el suelo es el mismo. Y los puntos de análisis son los mismos, el módulo resiliente va a seguir variando debido a que la carga de eje tándem es diferente. Y al ser diferente el estado de aplicación de cargas, el estado tensional, ¿no? En estas mismas
posiciones también va a quedar alterado y vamos a tener otros valores. Entonces, yo puedo en un mismo suelo, dependiendo del tipo de carga y los puntos de análisis, tener diferentes módulos elásticos, ¿no? Entonces, en este caso también el módulo elástico que yo obtendría, ¿no? A una profundidad H, va a ser diferente del módulo elástico que tendría una profundidad H1 para la carga P2. Y comparando estas dos situaciones, aquí vamos a tener una gama, ¿no?, de módulos elásticos que va a variar aún tratándose del mismo suelo y las mismas posiciones, debido a que, como dije anteriormente, las posiciones eh, se mantienen fijas, pero la condición de carga y el estado tensional del suelo varía, ¿no? Entonces aquí, siendo el mismo suelo, nosotros tendríamos diferentes módulos elásticos. Entonces la manera más simplificada que yo vendría a definir del módulo resiliente dentro del ensayo triaxial Ashton T307 es realizar una envolvente, ¿no?, o envoltoria de módulos resilientes que me representen todas las cargas de tráfico vehicular, conforme vamos a ver de forma más detallada en las siguientes diapositivas, ¿no? Entonces aquí, redundando un poco, ¿no?, tendríamos, siendo el mismo suelo, diferentes valores de módulos resilientes, ya que el módulo resiliente es una función de la intensidad y configuración, ¿no?, de la carga que está siendo aplicada, de la profundidad a la cual estamos efectuando el análisis, aún tratándose del mismo suelo. Sigma 3 y sigma D ya voy a comentar un poco más adelante, pero estas serían las tensiones principales, ¿no?, que estarían afectando o influenciando también en el módulo resiliente. W, que sería la humedad, y bueno, existen otros parámetros como ser plasticidad, granulometría, que no voy a comentar muy a detalle por cuestiones de tiempo, pero básicamente estos 5 primeros parámetros serían los que más afecten en un primer estudio, ¿no?, de la variabilidad del módulo resiliente. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis, volviendo un poco al enfoque Ashton 93, donde para muchos debe ser conocida esta ecuación, ¿no? Logaritmo en base decimal de W18. W18 es nuestro eje de diseño padrón de 18.000 libras, y en base a esta fórmula, ¿no?, yo puedo calcular el número de ejes equivalentes que un determinado pavimento me va a resistir. No voy a entrar en detalle de cada uno de estos parámetros, sino que me voy a concentrar en que aquí, dentro de esta fórmula de la Ashton 93, aparece ese parámetro de módulo resiliente. Entonces, aquí, digamos, se da un primer vacío, porque ¿cómo determino el módulo resiliente, no? Entonces estoy empleando una fórmula, y lo que hacemos en diseño es adoptar un determinado módulo resiliente y hacer todo el diseño en base a ese valor que es determinístico, pero en realidad el módulo resiliente es una función, ¿no?, un valor variable que depende de otros parámetros. Entonces ahí tendríamos un vacío en lo que respecta a la Ashton 93. Entonces vimos que el módulo resiliente varía, ¿no?, en función de varios aspectos, como ser tensiones principales,
aplicación de cargas. Entonces, ¿cómo a través de estas fórmulas representamos el módulo resiliente de toda esta flota vehicular? Entonces ahí viene la primera pregunta, y más aún la segunda pregunta es cómo este módulo resiliente lo adoptamos a través de fórmulas de correlación, que es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Entonces, muchos estudios que se han hecho, ¿no?, en las últimas décadas en relación a representar el módulo resiliente a través del ensayo de CBR han mostrado que hay una asociación muy pobre, ¿no? Porque prácticamente el CBR que obtenemos de un ensayo es una constante, mientras que el módulo resiliente es una función. Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es una función, intentar representarla por una constante. Entonces ahí se pueden generar inconsistencias importantes en entender el comportamiento estructural y respuesta, ¿no?, de un pavimento. Entonces ahí tenemos esos vacíos que ya a través de las nuevas normativas, ¿no?, que abordan el problema desde un enfoque mecanicista empírico, ya intentan mejorar, ¿no?, estas representaciones, descartando ya un poco el concepto de diseño en base a CBR e incorporando ya el concepto de módulo resiliente. Bueno, algunos otros aspectos que también generan ciertas dudas y vacíos, ¿no?, entre lo que es la fase de diseño y de construcción de un pavimento. En la fase de construcción, bueno, nuestra actualidad es que diseñamos de acuerdo a esta fórmula. En esta fórmula tenemos el módulo resiliente como parámetro de diseño, pero a la hora de que construimos el pavimento, en ningún momento se hace la verificación, ¿no?, de la resiliencia. Si bien hoy en día en el país en varios proyectos de pavimentación ya se está efectuando un control, ¿no?, de flexiones a nivel de capas granulares a través de la implementación de viga Benkelman, pero todavía son experiencias muy nuevas, ¿no? Entonces, lo que dicen, por ejemplo, los americanos del control QA y QC, que es la garantía y control de la calidad, generalmente en el país se han hecho a través de control de densidades, ¿no?, que es un control de humedad y densidad en base al ensayo del laboratorio Proctor, ¿no? Aquí como comentario, de manera general, la densidad de campo se relaciona a la densidad máxima seca obtenida en humedad óptima determinada en laboratorio a partir del ensayo Proctor. Pero nosotros en ningún momento, digamos, en este control, incorporamos el concepto de resiliencia y de cómo garantizar de que los materiales que estamos usando corresponden al módulo resiliente que nosotros estamos considerando en el diseño, ¿no? Entonces, si bien que en el diseño se considera, ¿no?, para el módulo resiliente de la subrasante, existe actualmente como que un divorcio, ¿no?, entre los parámetros de diseño y los parámetros de construcción, ¿no? Entonces, parámetros de diseño de materiales, ¿no?, granulares, capa base, subbase, materiales de fundación como subrasante, no se basan en propiedades de densidad y humedad, sino en la capacidad dinámica y rigidez que poseen estos, ¿no? Y cómo podemos representar la respuesta elástica de la fundación de un pavimento, es a través de el módulo elástico o lo que nosotros llamamos, ¿no?, de módulo
resiliente para representar la respuesta, como les digo, elástica del pavimento. Entonces aquí, como les comentaba anteriormente, existe como que una inconsistencia, ¿no? O una separación entre lo que son los conceptos de diseño y los conceptos de construcción. Entonces, aquí podemos concluir. Los ensayos de densidad máxima seca no proveen parámetros físicos que permitan representar la resistencia o rigidez, en otras palabras, el módulo resiliente que el diseño requiere. Existe un vacío entre el criterio del proceso de diseño y el criterio de evaluación del proceso constructivo. Es decir, diseño, ¿no? A través de módulos resilientes y construyo controlando mi densidad y mi humedad. Entonces, ahí existe una inconsistencia, ¿no? Entre los parámetros que estoy empleando dentro de un mismo proyecto. Y generalmente lo que se recomienda, ¿no? En los diseños actuales, en la normativa internacional actualizada, es evitar en lo posible el empleo de correlaciones entre CBR y módulo resiliente. Bueno, actualmente se han desarrollado diferentes metodologías de ensayo que intentan salvar estos vacíos y garantizar, ¿no? Una consistencia entre los parámetros de diseño y construcción, ¿no? Existen hoy en día dispositivos de control, ¿no? De módulos resilientes in situ, como ser el GeoGauss, que es este equipo en color amarillo. Yo le llamo el GeoGauss ensayo in situ, ¿no? De módulos resilientes. Esta otra figura que sería el ensayo triaxial dinámico, esa es la fotografía del equipo, ¿no? Que tenemos en nuestro laboratorio, en el Departamento de Ingeniería Civil de la Gabriel René Moreno. Otro equipo que me parece muy interesante es el ensayo de DCP o de cono dinámico. Tenemos el deflectómetro ligero de impacto y también la viga Benkelman, ¿no? Actualmente tenemos en el Laboratorio de Ingeniería Civil de la Gabriel René Moreno disponibilidad de todos estos equipos, ¿no? Quien tenga mayor interés después puede consultarme, visitar nuestras instalaciones donde podemos entrar en más detalles sobre estos aspectos, ¿no? Sobre cada uno de estos equipos. Nosotros estamos a lo largo del año ofreciendo una serie de cursos de capacitación en todos estos equipos. Y bueno, lamentablemente debido a las circunstancias, ¿no? Que todos conocemos en la actualidad, estos ensayos han quedado como que, perdón, estos cursos de capacitación han quedado como que interrumpidos y bueno, estamos viendo de adaptarnos y ver la posibilidad de estarlos lanzando en los próximos meses a través de webinars o a través de transmisiones a distancia. Bueno, entrando ya, esa fue un poco la introducción de por qué el interés en estudiar el módulo resiliente, ¿no? Ya entrando más en materia sobre lo que es el ensayo en sí de módulos resilientes, fue un ensayo, ¿no? El concepto fue introducido por Sid, quien definió módulos resilientes como la relación, ¿no? Entre la tensión dinámica de desvío aplicada y la deformación recuperable bajo la acción de un pulso dinámico de carga, ¿no?
Voy a mostrar algunos conceptos como ser tensiones principales, tensión de desvío, tensión máxima. En los cursos que ofrecemos nosotros proporcionamos, ¿no?, una fundamentación teórica mucho más sólida de lo que da para presentar aquí por cuestiones de tiempo, pero tampoco se necesita tener gran conocimiento de teoría de la edad eh, o conceptos, ¿no?, de la teoría de tensiones para comprender el ensayo, ¿no? Bueno, cuando Sid introduce el concepto de elasticidad de un suelo, pronto ganó popularidad debido a que se puso a prueba esta teoría en el campo experimental y se pudo ver que existía una gran correlación entre el concepto de deformación mediante el criterio de módulo con los resultados de ensayos de Viga-Winkelmann y de deflectómetros del tipo California, ¿no? Entonces, a raíz de eso, este concepto de módulos resilientes ganó fuerza y en las últimas décadas el concepto cada vez gana mayor vigencia en la caracterización de capas durares de pavimento, principalmente capa base, subbase y subrasante, ¿no? Se han hecho también experiencias, ¿no?, de materiales mejorados con inclusión de cemento y con inclusión de cal. Eh, y bueno, tenemos algunas experiencias en el laboratorio también de ingeniería civil con mejoramiento de suelos en lo que son suelos arcillosos y suelos arenosos muy sueltos, ¿no? Como les había comentado anteriormente, la mayor parte de los suelos granulares presentan módulos resilientes que son dependientes del estado tensional bajo el cual se encuentran. Entonces, si ustedes hacen memoria sobre las primeras presentaciones que les mostré, este es un elemento infinitesimal de suelo donde las flechas amarillas son las tensiones que se aplican, ¿no?, que se aplican en un elemento infinitesimal volumétrico. Como les comenté, por cuestiones de tiempo no da para entrar en mayores detalles, pero cuando hablamos de módulos resilientes, cuando hablamos de S3 o de sigma 3, nos referimos a la tensión confinante que se da eh, perimetralmente en torno a este elemento volumétrico, ¿no? Y SD o sigma D vendría a ser la tensión de desvío, que sería la tensión vertical que está siendo transmitida a este elemento infinitesimal volumétrico, en parte por el peso propio del suelo, ¿no?, arriba del elemento volumétrico y principalmente por la carga de eje que está siendo transmitida a mi elemento. Entonces, lo que se intenta realizar a través del ensayo triaxial dinámico es simular un cuerpo volumétrico de suelo, que aquí lo tenemos representado en forma de un cilindro, y lo que se hace en el ensayo AASHTO T307 es ese estado tensional repetirlo en el laboratorio. Entonces ahí tenemos diferentes vistas y lo que llamamos de desvío sería la tensión en la dirección vertical y todo ese estado tensional perimetral le llamamos tensión confinante, ¿no? Una llamamos de SD y la otra llamamos de sigma 3. Dentro del ensayo, la norma
limita esta tensión máxima. Ya les voy a comentar de qué trata. Pero ahí tenemos diferentes vistas y esquemas de lo que sería el estado tensional al cual nosotros queremos someter nuestra muestra de suelo para obtener un modelo de módulo resiliente. Bueno, a continuación les voy a mostrar algunas fotografías, ¿no? Aquí pueden ver todos los cilindros, ¿no? Que se emplean en el proceso del moldeo de las muestras, ya que lo que hacemos en laboratorio es con estos elementos, estos cilindros metálicos, conformar un cilindro de suelo similar al que mostré en la diapositiva anterior, para en la máquina triaxial someterla a diferentes ciclos, ¿no? De tensiones confinantes y de desvío. En este punto quiero hacer llegar un especial saludo al doctor ingeniero Luis Gutiérrez, que prácticamente fue el que nos capacitó, ¿no? En el laboratorio de ingeniería civil para hacer nuestros primeros, como decimos en lenguaje coloquial, nuestros primeros pininos, ¿no? En los estudios de módulos resilientes. En la época, fue creo que por el año 2010 o 2011, viajamos a la Escuela de Ingeniería de San Pablo, en San Carlos, Brasil, donde fuimos recibidos, ¿no? Muy cordialmente, muy fraternalmente por el laboratorio de transportes, ¿no? De la Escuela de Ingeniería de San Carlos, donde nosotros obtuvimos, ¿no? Y copiamos prácticamente los cilindros con sus dimensiones, ¿no? Longitudes para, que ellos emplean ahí para efectuar conformar, ¿no? Sus especímenes de suelo para el ensayo triaxial. Y bueno, aquí a través de trabajo de tornería replicamos, ¿no? Estos accesorios que nos permiten el moldeo de las muestras de suelo. Entonces aquí tenemos las muestras de suelo que se preparan, ¿no? En el laboratorio. A estas muestras se les hace clasificación granulométrica, ensayo Proctor, ¿no? Humedad, es decir, todos los ensayos eh, típicos de suelos. Y básicamente lo que hacemos es moldear a la humedad óptima. Tengo una pregunta del... Bueno, y creo que al final iré respondiendo las preguntas para, como tenemos un tiempo específico de presentación, voy a intentar hacer lo más rápido posible la presentación y posteriormente iremos respondiendo cada una de las preguntas. Bueno, entonces ahí está la preparación del material que a través de estos cilindros lo compactamos. Prácticamente el proceso para muestras no granulares es el mismo que para muestras de suelos cohesivos, entonces capas bases y subbases también se moldean de igual forma, si bien que es mucho más trabajoso, ¿no? Por la falta de cohesión, pero los niveles de confinamiento son tan grandes que sí permiten moldear estas muestras, ¿no? Ya voy a comentar también, voy a hacer algunos más comentarios a más sobre la diferencia del ensayo en capas subbase y capa base y suelos de subrasante.
Bueno, estos son algunos esquemas, fueron las primeras muestras, ¿no? Tuvimos que darnos modos al inicio, fue bastante complejo. Estos métodos de compactación ya los hemos ido optimizando. Tenemos un extractor de suelo, ¿no? Para poder obtener este cilindro de muestra de suelo. En el laboratorio de ingeniería civil hemos conseguido obtener estos cilindros tanto para materiales de subrasante como de capa base y de subbase. Lo único que en materiales de capa base y de subbase, lo que se tiene que tener bastante práctica es ver la forma de, una vez que va saliendo, ¿no? Con el extractor, la muestra de suelo, ir encamisándolo, ¿no? Dentro del hule, que les voy a mostrar a continuación, de manera inmediata para evitar la desintegración de la muestra. Bueno, entonces este es el cilindro y ahí este cilindro es encapsulado, ¿no? Dentro de una capa de hule. El objetivo de esta capa de hule es como nosotros aplicamos una presión de aire, la idea es evitar la inyección, ¿no? De aire dentro de la muestra. Entonces, por eso encamisamos el cilindro. Y como les decía, cuando los materiales son capa base, capa subbase, lo que hacemos es encamisar inmediatamente conforme va saliendo la muestra del extractor. Bueno, estos son algunos criterios de teoría de elasticidad, donde el estado hidrostático es aquel donde las tensiones principales en las tres direcciones son iguales, y un concepto que se usa mucho, ¿no? En el ensayo triaxial es el primer invariante de tensión, que es la suma de las tres tensiones, ¿no? En el estado hidrostático, el primer invariante de tensión sería 3 veces la tensión confinante. Y otro criterio que se usa mucho para representar el módulo resiliente es el tema del estado de tensiones octaédricas. Si nosotros simulamos o imaginamos un elemento cúbico de color ceniza, como el que tenemos en la figura, y está sometido a un estado tensional donde sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3, es decir, condición hidrostática, y dentro de ese cubo nosotros imaginamos un plano, un elemento volumétrico definido por planos girados a 45 grados de los ejes principales. Ese, ese volumen que vemos en el interior de color verde le llamamos el plano octaédrico. Entonces, para un estado, si nosotros conocemos un determinado estado hidrostático o de tensiones principales también de un determinado elemento infinitesimal, nosotros podemos calcular la tensión octaédrica y la tensión tangencial octaédrica, ¿no? Obviamente en el plano hidrostático, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 es igual a 3 sigma 3, ¿no? Y el concepto de tensiones octaédricos ha sido muy empleado también para, caracterizar el módulo resiliente. Esto más que nada es para cuando yo hable de tensiones octaédricas o algo por el estilo, sepan a qué me estoy refiriendo, ¿no? Y la tensión de desvío
se puede determinar también como la diferencia entre sigma 1 y sigma 3, donde sigma 1 sería un estado de la tensión vertical y sigma 3 la tensión perimetral alrededor del elemento infinitesimal, ¿no? Entonces ahí estos son algunos criterios de teoría de elasticidad, de módulo de Young o teoría de la ley de Hooke generalizada, y quien quiera entrar mucho más a fondo, ¿no?, en conocimiento de estos aspectos, puede buscar el libro Teoría de Elasticidad de Timoshenko y Goodyear, ¿no? Bueno, todo esto hasta aquí fueron algunos conceptos teóricos y también de preparación de este espécimen de suelo, al cual lo vamos a someter a una gama, ¿no?, de tensiones tanto verticales y de confinamiento para después, conforme vamos haciendo esa aplicación de secuencia de tensiones en este elemento, vamos a ir obteniendo una secuencia de módulos resilientes que después vamos a ver cómo representarla. Entonces aquí la primera pregunta, bueno, en el ensayo de módulos resilientes ya conseguí moldear mi espécimen, pero ahora la pregunta es, ¿qué tensiones le voy a aplicar? Bueno, entonces, a lo largo de varias investigaciones, ¿no?, pesquisas que se han hecho en diferentes países, principalmente en Estados Unidos, se midieron para el espectro vehicular, se midieron cuáles eran las tensiones que iban siendo transmitidas para las diferentes capas de suelo. Y en base a eso, en el ensayo AASHTO T307, la norma establece una secuencia, ¿no?, de valores. Entonces, el estado AASHTO T307 hace una diferencia entre suelos de capa base y de subbase y suelos de subrasante. Entonces aquí se tiene el detalle de norma. En realidad lo que se hace primero es aplicar entre 500 y 1000 repeticiones de carga para la secuencia 0, que sería una fase de acondicionamiento sería una fase de acondicionamiento del suelo, donde aquí tenemos la presión confinante que vamos a aplicar, la tensión axial máxima y el número de repeticiones de carga, ¿no? Y una vez que yo hago esos entre 500 y 1000 ciclos de aplicación de carga para acondicionar mi muestra, recién empiezo el ensayo aplicándole a la muestra de suelo diferentes combinaciones de tensión y de tensión confinante y de tensión axial. Y para cada repetición de carga, lo que yo hago es obtener un valor de módulo resiliente. Entonces, en el ensayo de módulos resilientes, si ustedes analizan, a cada combinación de estos valores se le llama par de tensión. Entonces, por cada par de tensión que yo voy a aplicar, voy a obtener 100 valores de módulos resilientes. Si son 15 pares de tensión, entonces en el ensayo yo voy a obtener en total 1500 valores de módulos resilientes. Entonces, ¿cuál de ellos aplico en mi diseño? El objeto del módulo resiliente no es, como les dije anteriormente, proporcionar un valor único de módulo resiliente, sino que con todos esos valores yo lo que hago es obtener una función que me represente el módulo resiliente
en base a las tensiones axial y confinante al que el suelo se encuentre sometido, ¿no? Otro aspecto es que yo por cada par de tensión no guardo los 100 valores. De esos 100 valores, la literatura indica que 95 aplicaciones de carga son aplicadas por cada par de tensión, básicamente para eliminar cualquier deformación permanente. Entonces, lo que yo guardo por cada par de tensión son los 5 últimos valores. Entonces ahí, en vez de yo trabajar con un total de 1500 valores, estaría trabajando con 75 valores. Y por cada par de tensión, para esos 5 valores que yo obtengo de cada repetición, yo obtengo una media aritmética, ¿no? Entonces, en realidad, esos 100 valores se reducen a 5 por cada par de tensión. Hago la media aritmética de esos 5 valores y al final, cuando yo hago mi análisis de regresión del módulo resiliente, lo hago en base a 15 valores, ¿no? En realidad, un valor por cada par de tensión. Entonces, estos son los 15 pares de tensión que se aplican cuando yo estoy estudiando módulos resilientes de subrasante. Y aquí yo tengo en la tabla 2 del ensayo AASHTO T307 lo que vendría a ser los otros 15 pares cuando yo estoy queriendo analizar el módulo resiliente de materiales de capa base y de subbase. También el criterio es el mismo, lo único que varía son los valores de pares de tensión, de presión confinante y tensión axial máxima, ¿no? Cabe aquí resaltar dos aspectos. Primeramente, los valores de tensión confinante y tensión axial máxima que aplicamos a capas bases y subbases son mayores que los que aplicamos a materiales de subrasante. Eso debido a que, como se encuentran a niveles menos profundos que la subrasante, obviamente reciben mayores valores de tensión, ¿no? La norma AASHTO, el otro aspecto que les quería comentar es que la norma AASHTO T307 establece que los valores de las dimensiones de los especímenes de suelo para materiales de subrasante es de 100 por 200 milímetros y para materiales de capa base y subbase de 150 por 300 milímetros, ¿no? Nosotros en el laboratorio de la universidad solamente tenemos la cámara para muestras de suelo o especímenes de 100 por 200 milímetros, pero sin embargo también hemos efectuado ensayos de módulos resilientes en materiales de capa base y subbase, ya que la norma AASHTO T307 permite trabajar con especímenes de 100 por 200 milímetros para capas bases y subbases, siempre y cuando se elimine el sobretamaño a 20 milímetros, ¿no? Entonces, en base a eso también hemos hecho ensayos en capas bases y subbases y hemos obtenido valores muy similares a los de la literatura. Bueno, siguiendo, ¿no?, con lo que sería el ensayo AASHTO T307, estas son diferentes imágenes de lo que vendría a ser la cámara. Aquí tenemos los componentes de la cámara, el espécimen, ¿no?, que es encamisado. Aquí arriba tenemos todo el sistema que es computarizado. La aplicación de las tensiones, ¿no?, axial y de desvío se hacen a través de un sistema neumático
automatizado. Y prácticamente aquí este sería la muestra o el espécimen ya dentro del equipo, ¿no?, que hace la medición. Entonces aquí, dentro de esta cámara, lo que aplicamos es una presión, ¿no?, de aire para aplicar la tensión de S3 o de confinamiento, y a través de este vástago se aplica la carga axial en el espécimen. Aquí tenemos dos sensores que le llamamos LVDT, o transductor lineal variacional de desplazamiento. Entonces, a cada que la máquina aplica una tensión, ¿no?, que es transmitida a través de este dispositivo al cilindro, a través de estos sensores o LVDTs, que son electrónicos, se mide cuál es el acortamiento elástico que el cilindro de suelo experimenta. Entonces, para cada par de tensión, para cada repetición de pares de tensión, constantemente se está enviando a la computadora señales de cuál es el desplazamiento o en otras palabras, el acortamiento que el cilindro de suelo está experimentando a cada repetición, ¿no? Entonces, nuevamente, si hablamos del ensayo completo, que dura aproximadamente 40 minutos, en esos 40 minutos se aplican 2.500 repeticiones o combinaciones, ¿no?, de tensión confinante y de tensión axial. Entonces, constantemente se está registrando en la computadora a través de estos sensores cuál es la deformación del espécimen para cada ciclo de carga. Este es un esquema, ¿no?, de todo lo que vendría a ser la arquitectura del software, ¿no?, que se emplea. Y aquí podemos ver prácticamente esta es una pantalla de puesta a cero, ¿no?, de la lectura de deformación. Esto se hace al inicio del ensayo. En el sistema que tenemos es una máquina de marca Cooper, fabricación inglesa. Entonces, esta es una puesta a cero de los sensores de desplazamiento, es decir, tienen que estar en color rojo para que estén cerados, ¿no? Entonces, esta es una pantalla de ajuste de esos sensores de desplazamiento. Y como les comenté, el programa, la norma AASHTO ya especifica cuántas aplicaciones de carga y qué combinaciones de tensiones yo voy a aplicar en el ensayo. Entonces, en este caso ya en la máquina se puede configurar. En este caso, el ensayo de esta pantalla se corrió para una capa de subrasante, pero también ya tiene cargados, ¿no?, toda la secuencia de aplicación de carga para materiales de subgrade o subrasante y materiales de base y de subbase, ¿no? También eso no significa de que yo pueda configurar toda la secuencia de aplicación de carga personalizada, es decir, en base a usuario, ¿no? Puede ser que pueda estar queriendo dimensionar un pavimento especial en el cual yo quiero aplicar cargas especiales que me puedan estar produciendo, ¿no?, tensiones superiores a estas previstas, y ahí evaluar la respuesta del material de fundación para mi pavimento. Bueno, esta ya es una pantalla de control, ¿no?, de la ejecución del ensayo. Entonces, aquí, digamos, voy a habilitar el diseño.
Entonces aquí en esta primer pantalla lo que yo tengo es la información del ciclo de carga y de descarga. Entonces es todo el camino de carga y descarga como el suelo responde. Entonces aquí yo tengo en el eje de abscisas mi tensión axial que estoy aplicando y estoy viendo cuánto deforma durante la carga y cuánto de deformación se elimina durante la descarga. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que el punto de inicio coincide el inicio con el final. Eso significa que para ese ciclo de carga, el suelo se mostró totalmente elástico, es decir, no hubo deformación residual, porque muchas veces a lo largo del ensayo, conforme yo voy aplicando diferentes ciclos, ¿no?, de carga, yo puedo tener que inicialmente en la carga mi elemento deforma y en la descarga yo puedo tener una forma abierta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el suelo deformó elásticamente, pero en la descarga no llegó a eliminar toda la deformación impuesta. Entonces, esta abertura que quedaría aquí significaría que hubo una deformación residual. Es decir, existió un componente de deformación permanente durante la aplicación de ese ciclo. Y conforme se va progresando con el ensayo, toda esta deformación residual que va apareciendo ciclo a ciclo, se va sumando aquí en este gráfico. Entonces yo aquí en este gráfico puedo ir viendo cómo va incrementándose a cada aplicación ciclo, ¿no?, de tensión, mi deformación permanente. Entonces aquí ustedes pueden ver en todo el ensayo, después de 2500 ciclos de carga, en esta muestra se llegó a 0,45% de deformación permanente, ¿no? La norma AASHTO de 307 especifica que si a lo largo del ensayo se alcanza una deformación del 5%, entonces se debe paralizar el ensayo, ¿no? Porque no tiene sentido estudiar la elasticidad de un material que ya tiene componentes deformables demasiado altos. Entonces esa sería la explicación, ¿no?, de estas dos primeras pantallas. Y aquí debajo, en esta tercera pantalla, yo tengo toda mi secuencia del pulso de carga que yo aplico. Entonces, prácticamente el pulso de cada ciclo es de 0,1 segundo. Y entre un pulso y el siguiente existe una duración o transcurre un tiempo de 1 segundo. Entonces aquí yo tengo también nuevamente la tensión axial aplicada a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, como son cargas dinámicas de corta duración, la norma AASHTO T307 también establece que la duración del pulso debe ser de 0,1 segundo y la distancia, ¿no?, o tiempo transcurrido entre un pulso y el siguiente no debe ser superior a 1 segundo. Además de eso, yo a lo largo de todo el ensayo debo mantener mi espécimen sometido a una tensión constante o que llamamos también tensión de contacto. Bueno, esta pantalla de abajo que muestra varios valores, los voy a explicar en la siguiente lámina. Y para ello voy a mostrar algunas fórmulas básicas de la resistencia de materiales que nos van a permitir entender mejor esta tabla que la he ampliado un poco, ¿no? Entonces,
Dentro de los parámetros de ensayo, ¿no? P307, P máximo es la suma de P de contacto más P cíclica, donde P de contacto es una fuerza de contacto que yo mantengo entre el actuador y mi espécimen a lo largo de todo el ensayo, y P cíclica sería esa variabilidad de fuerza axial que yo voy aplicando a lo largo de mi ensayo. La norma establece también que mi fuerza de contacto es un 10%, ¿no?, de la fuerza máxima aplicada. Obviamente la fuerza cíclica es la fuerza máxima menos la fuerza de contacto. Todo esto es referenciado a la carga axial que yo voy aplicando a lo largo de todo el ensayo, ¿no? A es el área de la sección transversal de mi espécimen, que si yo conozco mi área, entonces puedo calcular la tensión máxima como siendo P máximo dividido por A. Ese cíclico sería la fuerza cíclica dividida por el área del espécimen. S de contacto sería la tensión de contacto dividido por la, la tensión de contacto, que es fuerza de contacto dividida por el área. Delta R debería ser el acortamiento axial resiliente recuperable debido a mi tensión cíclica. Este valor de delta R yo lo mido con mis sensores de desplazamiento o mis LVDT que les mostré anteriormente en el esquema de la máquina triaxial, y epsilon R sería la deformación axial resiliente recuperable debido a ese cíclica, ¿no? Si recordamos de la resistencia de materiales, si dividimos delta R por la longitud o altura del espécimen, donde esta sería la altura del espécimen, y esta sería el área de la sección transversal del espécimen. Si nosotros dividimos delta R, que delta R es obtenido de mis sensores de desplazamiento, lo dividimos por su longitud, con eso obtenemos la deformación epsilon R, ¿no? Y si recordamos la ley de Hooke, podemos calcular el módulo resiliente dividiendo la tensión cíclica por la deformación epsilon R, ¿no? Entonces, todos estos parámetros son los que nos va dando en esta tabla a lo largo del ensayo la pantalla de control, ¿no?, en la computadora. Entonces, es a través de esta formulación que a lo largo del ensayo se van calculando todos los módulos resilientes. Entonces, recapitulando, esta tabla, lo que me está mostrando aquí son esos valores de S3, S máximo. NI es el número de ciclo que estoy aplicando en determinado par de tensión. Aquí ya S3 sería tensión confinante de acuerdo a esa lista de pares de tensiones, ¿no?, según norma. Y también la fuerza axial también de acuerdo a la norma, ¿no? En base a P máximo se calcula la fuerza de contacto y la fuerza cíclica. Y con eso, en base a las fuerzas y el área del espécimen, se calculan las tensiones. Y yo tengo dos lecturas de desplazamiento, ¿no?, en mi máquina triaxial. Hay algunas configuraciones de equipos triaxiales donde se tienen 4 lecturas de LVDT. Nosotros solamente tenemos 2. Y lo que se hace con estas 2 lecturas es calcular la media aritmética del TR medio, ¿no? Este valor del TR medio, el programa lo va calculando, dividiéndolo por la longitud del espécimen, que también se le introduce al inicio, ¿no?, como dato. Con eso se determina la deformación resiliente, epsilon R, y dividiendo, ¿no?, esta tensión cíclica por la deformación resiliente se obtiene
el módulo resiliente. Entonces el ensayo triaxial, a diferencia de como muchos ingenieros todavía piensan, cuando hablamos del ensayo triaxial T307, no hablamos de un valor de módulo resiliente, hablamos de una función de módulo resiliente obtenida a través de un análisis de regresión de los valores obtenidos, ¿no? Esta es una tabla de la duración del pulso de carga en función al tipo de dispositivo que se está empleando, si es neumático o hidráulico, en nuestro caso es neumático, y aquí está el pulso que les comentaba, ¿no? Que dura 0,1 segundos. Entonces, durante 0,1 segundos se tiene tensión de contacto de 100 milisegundos a 200 milisegundos, se tiene el pulso de P máximo y de ahí se tiene descarga durante los siguientes 800 milisegundos, ¿no? Como les comenté anteriormente, en materiales de subrasante y de capa subbase o de capa base, lo que se tiene es un límite para deformación permanente del 5%, y caso contrario, se paraliza el ensayo. Entonces, con todo lo que es el proceso del ensayo de módulos resilientes, nosotros aquí tenemos en esta tabla los 15 pares de tensión, en este caso es una tabla de material de subrasante, y para cada par de tensión nosotros obtenemos un valor de módulos resilientes para cada par de tensión, ¿no? ¿Qué hacemos con estos modelos? Es obtener un modelo matemático que nos permita con todos estos valores representar nuestro módulo resiliente. Y aquí también hay muchos estudios, ¿no? Porque son bastantes los modelos matemáticos que se han elaborado para representar esta salida de resultados. Hay diferentes enfoques, ¿no? Hay el método, hay un modelo matemático de tensión confinante que solo se aplica a suelos granulares, otro que es para modelo de tensión de desvío para suelos cohesivos, hay el modelo compuesto que es para cualquier tipo de suelo, hay modelos de la AASHTO. Voy a comentar brevemente un poco más adelante sobre cada uno de estos modelos. Y este, por ejemplo, es un modelo de regresión de módulos resilientes para lo que es el invariante de tensión, ¿no? Entonces, para sigma 1 más sigma 2 más sigma 3, que es el primer invariante de tensión, aquí se tiene un modelo de regresión, ¿no? Entonces, ¿cómo lo empleo esto? Yo tengo aquí, por ejemplo, en mi diseño de pavimento, tengo aquí una determinada muestra de suelo. Yo calculo, ¿no? Para estas fuerzas aplicadas, calculo cuáles van a ser mis tensiones, por ejemplo, sigma 3 y sigma D en mi elemento, y con eso calculo el invariante de tensión, ¿no? Con esta salida de resultados, yo calculo mi invariante de tensión, entro aquí en este modelo de regresión y con eso obtengo mi módulo resiliente. Ahora, aquí hay una dificultad, ¿no? Para yo calcular mis tensiones que esta carga está produciendo en mi capa base, por ejemplo, necesito el módulo elástico. Entonces, ahí lo que se hace es partir de un módulo elástico de inicio. Con este módulo elástico de inicio, calculo cuáles son mis tensiones. Con mis tensiones así obtenidas, determino mi módulo resiliente y este valor lo comparo con el módulo elástico que adopté. Si es muy diferente, entonces voy repitiendo el proceso, entonces el cálculo, ¿no?
de la respuesta de un pavimento tomando la función de módulo resiliente, consiste en un proceso iterativo y entramos ya dentro de los conceptos de análisis no lineal de pavimento, ¿no? Hoy en día para resolver problemas como estos ya hay algunos software, unos son gratuitos, los más completos lamentablemente no, que los voy a comentar a continuación. Entonces aquí sería el esquema de nuestra muestra de suelo, pero ya representándola en mi pavimento. Bueno, y como les comentaba, una vez yo tengo mi modelo de regresión y debido a que prácticamente hacer a mano estos cálculos implicaría simplificaciones grandes que no compensa hacer un ensayo ASCO de 307 para terminar haciendo el cálculo de tensiones a mano, ¿no? Entonces hoy en día hay software gratuito, un software que es muy interesante es el Kempate, desarrollado por el Dr. Wang, ¿no? Este programa permite trabajar ya con el módulo resiliente con esos modelos de regresión. Si bien que solamente presenta el modelo bilinear para subrasantes y el modelo de tensión del primer invariante de tensión para capas granulares, ¿no? También el programa permite entrar con valores no lineares de carpetas asfálticas y es un programa gratuito que se puede bajar, ¿no? de internet. Yo he trabajado también con el doctor Luis Gutiérrez bastante con este software. Otro software que también es muy interesante que ya implementa, ¿no? Estas consideraciones no lineares de materiales de subrasante es el Rubicon. Es un software desarrollado en Sudáfrica que también hace procesamientos de mecanicista empírico de pavimentos a través de las no linearidades que estos pueden presentar y también considera tanto la norma sudafricana como la norma mecanicista empírica Ashton, ¿no? Finalmente tenemos la norma ME Design, que es ya el programa oficial, ¿no? del Ashton Design Me, que se llama, que es diseño mecanicista empírico. Bueno, ya estos softwares que son más elaborados, como el Rubicon y el Ashton Design Me, ya son programas que tienen costo, ¿no? El Rubicon es un costo moderado accesible, y ya el software de la Ashton es mucho más elevado y se tiene que pagar por año, ¿no? Entonces, bueno, se va pasando la hora. He querido presentar lo más rápido posible. Ah, me olvidaba también, hay un software que el doctor Luis me comentó que lo he visto muy poco, pero me parece muy interesante. Es el 3D Mook. Si bien trabaja solamente con comportamiento lineal de materiales granulares, pero permite trabajar con análisis de tensiones considerando camiones que suben por pendientes inclinadas, permite analizar tensiones en curvas, en pavimentos, entonces también es un programa muy interesante y es gratuito, ¿no? Bueno, finalmente quería, eh, para cerrar lo que serían las presentaciones, quería compartir una segunda presentación de manera muy, pero muy rápida. Que yo les hablaba que una vez que se obtienen los resultados del ensayo triaxial,
Viene la segunda parte, que es tener la sensibilidad o la experiencia sobre qué modelo uso, ¿no? Entonces aquí esto simplemente para mostrarles todos los modelos de regresión, ¿no? No son todos, son al menos los más populares. Les recomiendo sobre triaxial T307. Pueden bajar o encontrar en internet este documento NHRP Síntesis 4445, que es muy interesante sobre cómo yo hago el tratamiento de resultados del ácido T307. Entonces hay bastantes modelos, como les decía, el modelo de la tensión confiante, ¿no? El módulo resiliente lo puedo calcular como siendo K1 es sigma 3 elevado a K2. ¿Cómo calculo K1 y K2? Bueno, a través del análisis estadístico de regresión de los resultados del módulo resiliente, ¿no? Bueno, tenemos modelo de Money-Smith, que M era igual a K veces tita elevado a N, donde tita, como les comentaba, es el primer invariante de tensión, más empleado para suelos granulares. Este es el modelo de Shackle, que ya aquí en este modelo surgen las tensiones octaédricas, ¿no? Tangencial y axial. Y K1, K2 y K3 son nuestros coeficientes de regresión. Y como les comentaba, sigma octaédrico y tau octaédrico son las tensiones axial y tangencial en el plano octaédrico. Modelo de USAN. Este modelo es el que hemos empleado bastante en el laboratorio de ingeniería civil para representar módulos resilientes, que está dado por K1 veces tita elevado a K2 veces sigma D elevado a K3, donde K1, K2 y K3 se adoptan, ¿no? Perdón, no se adoptan, se determinan del análisis de regresión, tita invariante de tensión y sigma D tensión de desvío, ¿no? El otro modelo es el modelo universal, ¿no? De tensión tangencial. Aquí entra, bueno, nuevamente K1, K2, K3 son parámetros de regresión que obtenemos del ensayo triaxial. PA, la presión atmosférica, y 1 es lo mismo que tita, primera invariante de tensión, y tau octaédrica sería la tensión octaédrica. Modelo de Itani, bueno, todos los modelos básicamente están considerando los K1, K2, KI, digamos que son los parámetros de regresión del ensayo. Sigma tita o tita, que es tensión de confinamiento o invariante de tensión, y tensión de desvío, ¿no? Ese es el modelo de Itani. El modelo MEPDG o la guía, ¿no? Mecanicista empírica, según la Design Guide NHRP 137A, que usa este modelo. Y ¿por qué yo quiero saber por qué me interesa saber las tensiones, deformaciones en un enfoque mecanicista empírico? Porque si yo conozco las tensiones y deformaciones, yo puedo, en base a esas tensiones y deformaciones, considerando de manera más realista el módulo resiliente, yo puedo predecir a futuro cuál va a ser
la vida útil del pavimento en cuanto a las repeticiones de carga, ¿no? Entonces aquí también, para ir terminando con la presentación, son varios modelos de deformación permanente que los calculo también a partir de estudios experimentales. Aquí entran los sistemas HBS, ¿no? O simuladores de vehículos pesados. También creo que he estado compartiendo con nosotros el doctor Washington Núñez, con el cual hemos compartido mucho también, muchas vivencias sobre estos conceptos de módulos resilientes, criterios mecanicistas empíricos. Y bueno, él ha trabajado, ¿no?, en la Universidad de Río Grande del Sur con estos simuladores de vehículos que permiten también obtener modelos de deformación permanente, ¿no? Bueno, los modelos últimos para poder calcular la deformación permanente interesa saber cuál es la respuesta elástica del pavimento, ¿no? Y en base a esta respuesta elástica del pavimento yo puedo conocer cuál vendría a ser la vida útil de los mismos. Bueno, entonces con esto estaría finalizando esta presentación, que es muy rápida. Tenemos mucho por delante. Esto es un primer abordaje que estamos haciendo, si bien que tenemos algunos años ya haciendo ensayos triaxiales. Tenemos en el Laboratorio de Ingeniería Civil ya modelos de regresión para una serie de suelos arcillosos, limoarenosos, limoarcillosos. También hemos hecho, como les decía, en mejoramientos de suelo con cal y de cemento. Hemos desarrollado y concluido ya una tesis de maestría de la unidad de posgrado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Gabriel René Moreno en triaxial. La tesis de triaxial la primera tesis de triaxial sobre suelos en Santa Cruz de la Sierra Bolivia fue desarrollado por el ingeniero Marcelo Villegas, de la cual tuve la oportunidad, digamos, de ser su tutor. Y hay otra tesis también de la Universidad San Francisco Javier de Sucre, donde nosotros colaboramos, ¿no?, con los ambientes del laboratorio y también la colaboración de la tesis del ingeniero Jorge Méndez, que fue tutoreada por el doctor Washington Núñez. Y bueno, en todas estas tesis, resaltar también y agradecer la participación del doctor Luis Gutiérrez, que nos ha ido guiando, ¿no?, a través de estos años en muchas consultas, ¿no?, que hemos ido haciendo, en la capacitación inicial, ¿no?, el acceso a los laboratorios en San Pablo, Brasil, para dar el puntapié inicial, ¿no?, de estos estudios de módulos resilientes. Como les digo, hay muchos modelos. Aprovecho de ir haciendo algunos comentarios e intentar responder las preguntas. Como les mostré, hay muchos modelos que se emplean. Hoy en día, debido a nuestra normativa, digamos, que tenemos, lo que yo recomendaría es emplear el modelo compuesto de USAN o el modelo de la AASHTO, ¿no?, que es muy similar al modelo de USAN. Existen otros modelos, pero han ido siendo dejados de lado, ¿no?, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hoy en día ya no se emplea mucho los modelos de tensión de desvío o de tensión confinante. Y básicamente el modelo que yo recomendaría es aquel modelo donde yo tenga el software, ¿no?, para introducir el modelo.
porque si estoy empleando, por ejemplo, solamente el modelo de si estoy empleando el software de la AASHTO, hasta donde tengo conocimiento, el modelo de la AASHTO solo acepta el modelo de módulos resilientes de la AASHTO. Entonces, como que estoy obligado a usar las limitaciones del software, ¿no? Ya si voy a usar un KenLayer, el KenLayer no puedo emplear el modelo AASHTO porque no usa ese modelo. El modelo KenLayer usa el tema de tensión confinante y el modelo bilinear, ¿no? Para suelos finos. Entonces, básicamente, el uso del modelo también está limitado hoy en día por el programa o el software que estoy empleando para hacer mi análisis mecanicista empírico, ¿no? El otro tema, yo les había comentado de GeoGauss al inicio. Con el tema de GeoGauss, tenemos ya varios estudios de GeoGauss donde hemos obtenido valores muy consistentes, ¿no? En módulos resilientes. Sí, lo único que por cuestiones de tiempo, logística, eh, todavía no hemos tenido la oportunidad de hacer algo que tenemos en foco, desarrollarlo como investigación, es para un mismo suelo eh, obtener módulos resilientes a través de GeoGauss y moldear en laboratorio ese mismo suelo para hacer el ensayo triaxial, ¿no? No hemos hecho una comparativa directa, sí. Lo que, lo que sí, digamos, hemos obtenido valores muy similares de módulos resilientes para capas bases, para capas subbases y subrasantes, similares a los de la literatura, pero no hemos hecho una comparación directa así en un mismo suelo, ¿no? Debido a que muchas veces, como también tenemos varios estudios e investigaciones en el laboratorio, no hemos tenido todavía el tiempo para hacer una comparación directa en un mismo suelo. Bueno, espero más preguntas, espero estar eh, cubriendo algunas dudas que vayan saliendo. Estimado Eduardo, inicialmente te agradecemos por la excelente presentación y también nos resulta muy grato ver el avance que ha tenido la universidad en el uso del equipo triaxial dinámico y la obtención del módulo resiliente. Con toda seguridad vamos a tener muchos otros foros en los que vamos a entrar con mayor profundidad en el tema. Y además quiero darle la bienvenida al panel al doctor Luis Gutiérrez, que nos ha estado acompañando, siguiendo la presentación. Y si él desea incorporarse, yo sé que has estado viendo las preguntas, ya has estado respondiendo ya algunas, y simplemente probablemente nos quede las preguntas que han entrado más recientemente para cerrar el panel. Y hay una consulta en relación si el laboratorio ha hecho comparaciones entre los valores obtenidos en el laboratorio y valores obtenidos con vigas Benkelman. Bueno, nosotros hemos hecho bastante estudio de viga Benkelman, pero en pavimentos ya efectuados, ¿no? Entonces, tenemos resultados, pero los hemos hecho a nivel de pavimento acabado de concreto asfáltico. Entonces, no hemos hecho así un seguimiento pese a que es difícil a veces convencer a supervisores o construcciones. Muchas veces el personal de obra está más preocupado con cumplir los plazos, con el avance, con el pago de planillas, y a veces en pleno desarrollo de una obra medio que no le prestan mucha atención. Más que nada yo lo atribuyo a que se conoce muy poco de la importancia
de este tema y hacer seguimiento a comparaciones entre vía Benkelman y triaxiales, por ejemplo. No se ha dado esa oportunidad porque cuando hemos tenido la oportunidad de entrar, digamos, con viga Benkelman ha sido para condición de pavimento a nivel de concreto asfáltico. Entonces no es válida una comparación de ese tipo, ya que ahí la rigidez del concreto asfáltico, digamos, está alterando totalmente, ¿no? El tema de retrocálculo y esas cosas. Lo ideal sería hacer un ensayo directo, ¿no? No sé si el doctor Luis quiere complementar algunas cosas de las que he ido comentando, ya que él tiene bastante experiencia tanto a nivel académico, de laboratorio y en obras sobre estos aspectos, ¿no? Buenas noches a todos. Muchas gracias, ingeniero Eduardo. Gracias, ingeniero Arturo, por la invitación. Y bueno, felicidades, Eduardo, por la excelente Gracias. presentación, ¿no? Si bien que, Disculpen las claro, falencias técnicas a veces que uno incurre, ¿no? Porque uno se entusiasma y muchas veces acaba hablando cualquier cosa. Creo que he hablado algunos pares de burreras, pero bueno, ya lo iremos no, perfeccionando. excelente. Con Eduardo hemos hablado tanto y bueno, resumir todo lo que es el triaxial en una hora realmente es muy complicado porque, bueno, ahí ven, en ese slide que se ha quedado ahí, se ve todo el histórico de lo que se viene trabajando. Principalmente en Estados Unidos es lo que más nos llega, ¿no? Sobre los estudios de este asunto, si bien que sabemos que, lógico, la ingeniería en Francia también, por ejemplo, la ingeniería de pavimentos en Francia también están reconocida mundialmente, pero sí, bueno, al menos también en lo particular me ha tocado estudiar un poco más la parte y aplicar un poco más esta parte de los estudios norteamericanos, ¿no? Y ahí es interesante ver, por ejemplo, estos años haciendo un histórico, viendo estos años de la evolución de los modelos y las demás cuestiones relacionadas al triaxial, ahí nos preguntamos, ¿no? Bueno, ¿y por qué los americanos han seguido estudiando esto si prácticamente en los años 70 ellos ya tendrían construido un 90% tal vez de la infraestructura básica de sus carreteras, ¿no? Ya tenían prácticamente resuelto el problema de implantar las carreteras, pero a pesar de todo ellos vieron que los modelos, la metodología que utilizaban con el CBR no era suficiente, ¿no? No podíamos obtener solamente del CBR toda esa información que un ensayo más racional como el triaxial nos proporciona. Entonces, simplemente complementar porque me pareció curioso ver esto. Realmente es envidiable, ¿no? Cómo ellos continúan estudiando y continúan perfeccionando las técnicas para aplicar realmente ingeniería, para aplicar mecánica de los sólidos también a los pavimentos, ¿no? Hacer el análisis de dimensionamiento, los análisis de restauraciones también que son importantísimos, aplicando la teoría de mecánica de los sólidos, ¿no? Aplicando la teoría de elasticidad, ya para otras capas especiales, la teoría de viscoelasticidad y así por delante, ¿no? Simplemente complementar eso de ahí, no sé si hay alguna pregunta específica también que pueda tratar de ayudar. Veía una cuestión interesante ahí que preguntaba Freddy Viveros, sobre cómo se trabaja con muestras no plásticas. No sé si escuché si Eduardo complementó esa respuesta, Sí, pero bueno, comenté, pero solamente creo para que complementar, eh, sí, la experiencia, bueno, al menos con los materiales no plásticos, yo he trabajado mucho tiempo también en Brasil. Y para el caso de no plásticos, por ejemplo, trabajamos con un tipo de piedra chancada, ¿no? Que se llama calabrita graduada simple, por ejemplo, que realmente no tiene cohesión o es mínima la cohesión que se tiene en este material. Tenemos un porcentaje ahí muy bajo del pasante, la número 4, que es lo que nos va a dar, por ejemplo, la cohesión en un material de este tipo. Entonces, es muy complicado. Lo que se realiza generalmente es compactar directamente ya en este hule que decía Eduardo, en una especie de caucho natural, ¿no? Que se trabaja y no se lo saca más el material. Entonces, se lo compacta dentro de este cilindro
Importante, las imágenes que mostraba Eduardo, y creo que lo que se tiene en la Gabriel René Moreno, es si mal no me recuerdo, es el cilindro o el molde en una única pieza única, ¿no? Quiero Sí, decir. voy a volver a la imagen. Y para estos materiales que no tienen plasticidad, lo ideal es trabajar, por ejemplo, con cámaras tripartidas. Es decir, que yo pueda desmoldar el cuerpo de prueba después de la compactación sin necesidad de tener que aplicar esfuerzos de compresión para extraer el cuerpo de prueba. Sí, exacto. Entonces es una pieza sólida lo que tenemos, ¿no es cierto? Sí, Entonces esa pieza sólida, en vez de ser una única pieza, se monta ese molde en tres, ¿de acuerdo? En tres piezas. sí, nosotros ya lo cortamos en tres, ese molde que mostré. Solo que todavía no lo hemos usado porque recién fue este año y ya con el tema de Sí. la cuarentena no hubo oportunidad, ¿no? Pero Y a sí, veces, no sé cómo lo hicieron, pero para hacer eso se necesitan 3 cilindros, ¿no? Porque al hacer el corte perdemos la sección, perdemos un cierto espacio sí, del diámetro. Entonces, bueno, se necesitan 3 cilindros para formar una única pieza. excelente. Lamentablemente, por razones de programación de las conferencias, debo ya despedir la charla de hoy, pero quedo muy contento porque se está mostrando que hay avance y que hay trabajo. Hemos recibido mensajes, por ejemplo, ofreciendo material para realizar investigaciones sobre proyectos donde hay ensayos de deflectometría a nivel de las capas inferiores. Muchas gracias al ingeniero Boris Sarmiento, un saludo. Pero además les quiero anunciar de que es voluntad de la sociedad, y ese es el esfuerzo de este primer ciclo de conferencias, de continuar organizando foros y continuar organizando ciclos, y de verdad ahora los quiero comprometer a participar en otros eventos organizados ya en forma de coloquio, donde se puedan realizar discusiones un poco más extensas. Entonces, muchas gracias a los dos por acompañarnos esta noche y a todos los ingenieros, colegas que han participado de esta reunión. Y como les digo, lo que queremos es mantener presente el entusiasmo y generar ya casi de manera regular este tipo de intercambios para que podamos cambiar precisamente lo que es nuestro problema, ¿no? Y es que los documentos de contratación de los proyectos y de realización de los estudios todavía están fuertemente basados en la tecnología o en el criterio de uso de control del CBR, y en base al cambio que se pueda desarrollar en los recursos de diseño y en la introducción de equipos de laboratorio, en muchos laboratorios para tener disponible la posibilidad de hacer ensayos más modernos, es que vamos a generar esa evolución que es lo que estamos buscando como sociedad y en lo que queremos trabajar. Nuevamente, muchas gracias al doctor Luis Miguel y a Eduardo, que los consideramos ambos de la casa y los integramos en la sociedad, y sé que los vamos a tener en muchos foros más adelante. Y le cedo la palabra al ingeniero Rivera para que él pueda hacer la invitación para la conferencia de mañana. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Eduardo. Y también quería agradecer a los ponentes, ¿no? Al máster Eduardo Gutiérrez y al doctor Luis Miguel por sus aportaciones y sus acotaciones tan importantes. Informarles que hemos tenido una muy buena asistencia, 250 personas vía Zoom y 100 personas por nuestra página de Facebook, ¿no? Mandan saludos y felicitaciones desde los diferentes puntos del país. De esa manera se han manifestado. Hay que recordarles que mañana continúa el ciclo de conferencias geotécnicas bolivianas con la conferencia del máster Diego Ávila Bruckner con su ponencia Estudios Geotécnicos en Grandes Presas. Ya, así también recordarles que sigue abierta la convocatoria para el segundo ciclo de conferencias. Pueden encontrar las bases de la convocatoria en nuestra página de Facebook, la página de la sociedad. Y finalmente reiterarles y agradecerles la invitación a los ponentes por tan buena y tan interesante y práctica presentación. Estimo que esto va a cambiar los paradigmas de la práctica ingenieril hacia un mejor desarrollo de la ingeniería vial. Muchísimas gracias, eso sería todo por mi parte.
Bueno, quiero medio minuto más agradecer a todos. La verdad motiva mucho tener este tipo de actividades y felicitar nuevamente, ¿no? a Arturo, a Juan Carlos por tan excelente iniciativa de esta sociedad geotécnica. Quien quiera saber más del módulo resiliente, como de otros ensayos de geotecnia en el laboratorio civil, como Sergio Gauch, puede mandarnos mensajes, puede visitarnos, puede acceder a a demostraciones de funcionamiento de equipos, puede hacer investigación. Estamos con las puertas totalmente abiertas para los colegas ingenieros. Muchas gracias y será hasta la próxima. Hasta luego entonces. Buenas noches para todos. Hasta luego. Gracias.